Muy malas a todos. Yo no soy Oliver y desde ayer quería hablarles sobre el argumento infinitivo contra la Tierra plato estancada. Tal vez piensen que soy un maleducado por desearles malas, pero no es así, o al menos no con todos. Malas serán las digestiones de todos los terraplanistas de la congregación oliveriana para el fin de las bolas, que se hayan dado una gira por acá y vean cómo desnudo a su profeta. Perdón, quise decir, el argumento de su profeta. Hoy haré magia, no ciencia, porque la ciencia tal parece que ya nos la ganaron en litigio. Por eso, ante los ojos de todos ustedes, desmontaré hilo por hilo el discurso de un genio de la retórica que, como buen abogado, tendría la habilidad para convertir a un asesino en una madre de la caridad, o, ¿qué más da?, convertir la tierra en un plato y hacer que en esta era del vacío y del espectáculo cualquiera se trague la sopa del menú, con tal de llenarse el estómago de un poco de basura. Ah, una cosa, antes de comenzar, debo decirles que el siguiente acto de magia no pretende desmentir o afirmar nada con respecto a la polémica de la Tierra y su forma, al menos no de una manera categórica. El propósito es demostrar que la argumentación de Oliver en su video, La Tierra no es una esfera, demostrado científicamente, está tan plagada de falacias que, aunque fuera verdad que la Tierra no es esférica, no es posible tomar en serio nada de lo que dice, a excepción, quizá, de que se llama Oliver. De entrada ya tenemos el primer desliz. El título es una descarada apelación a la ciencia, lo cual, en estos días, equivale a legitimar un discurso cualquiera nombrando indiscriminadamente a una autoridad abstracta sin preocuparse qué tanto está relacionada con lo que se afirma. Es exactamente lo mismo cuando escuchamos algo como «Come esta basura y haz estas idioteces. La ciencia lo confirma». Ahora, en el video, comienza diciendo que hablará sobre el argumento definitivo contra la Tierra bola giratoria. Uno podría esperar que después de esto ya no hubiera contestación, ya no hubiera nada porque, voilà, aquí está el argumento definitivo. Pero qué lástima que si hay algo definitivo en este universo no es precisamente cualquier afirmación que puedas hacer en un video de YouTube. ¿Por qué? Bueno, pues porque llamar al argumento definitivo implica que si existe una refutación científica o retórica, no existirá réplica de su parte, porque él simplemente ya lo ha protegido con su conjuro mágico y no hay nada más que hablar y... Míranos, aquí le estamos contestando. Que no nos veas otra cosa, pero al menos ya abrimos la boca, ¿no? Enseguida viene una joya de la mala argumentación, el arma preferida de todos, porque ¿a quién no le gustaba ver caricaturas en su infancia? Ah, pues aquí tenemos al famosísimo hombre de paja, utilizado sagazmente por nuestro platíbulo amigo. Utiliza el término Tierra bola giratoria en un intento de caricaturizar la esfericidad de la Tierra para atacar no el argumento de un planeta de más de 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie, con forma esférica, sino a una miserable pelota. ¿A poco no es más fácil enfrentarse con una caricatura hecha a modo de nuestro enemigo que con el enemigo real? Pues ya salió el caricaturista. ¿Quieres dar más validez a lo que afirmas? Sencillo, di que has sido viral. Como dice que colgó un tweet que se hizo bastante viral, ha de ser por algo, ¿no? Como tuvo un gran alcance, tiene que contener verdades. Vamos a ver. Oh, es como la gran cantidad de personas que creen en nuestra época que la Tierra es redonda. Tiene que ser verdad, ¿no? Y luego llega otra perla, cuando habla de que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, y que esto es un dato fácilmente comprobable con una simple búsqueda en Google. ¡Wow! Sí que sabe manejar la computadora y manejar la información. Según la conveniencia, da y quita autoridad a las grandes empresas como Google, quien, por cierto, modificó sus mapas para ajustarse a la esfericidad. Un rato dice que las grandes corporaciones nos manipulan y ponen fotos de la Tierra photoshopeadas, y otro se pone a fiarse del resultado del buscador. ¿Qué pasará cuando busquemos allí mismo a la Tierra? Sí, según Oliver, las superficies de agua en reposo siempre forman un plano horizontal. ¿Cómo se explica el menisco? ¿Que es una ligera curvatura en las paredes de un recipiente lleno de agua? ¿O que si un recipiente se llena al derrame la superficie se curve por la tensión superficial? Efectivamente, esto es básicamente lo que observamos en el día a día y en el mundo real. Además,
Aquí tenemos una falacia de composición. Considerando que los casos anteriores son una excepción a la regla, queda sin respuesta el verdadero propósito del argumento. Este mismo tiene el error de considerar que, si una parte, la parte visible, se comporta de un modo, el todo, los océanos, por ejemplo, deben seguir el mismo principio. Lo que no se considera es que para poder ver la curvatura en un espacio tan pequeño, grandes cuerpos de agua se incluyen aquí, se debe realizar con mediciones muy pequeñas, menores a la resolución del ojo humano. ¿Nunca en la historia de la humanidad se ha observado cómo el agua se adhiere al exterior de una esfera? De nuevo, en el mundo real, donde vivimos, si ponemos agua sobre una esfera, no se va a adherir a la superficie, y mucho menos a la parte de abajo de esta esfera si está girando, ¿o sí? Aquí hay un doble error. El primero es querer igualar las condiciones a escalas diferentes. Si bien las leyes de la física son las mismas para ambas situaciones, no se manifiestan de la misma forma, ya que el comportamiento final no es el resultado de una sola interacción, sino del conjunto de interacciones o fuerzas actuando en los objetos. El segundo error está en la proporcionalidad. La profundidad promedio de los océanos es de 3.9 kilómetros y el diámetro de la Tierra es de 12.742 kilómetros. Es decir, que la masa de agua representa un 0.03% del espesor de la esfera total. Si consideramos las proporciones, es muy fácil que a una esfera de menor tamaño se le adhiera ese espesor adicional en forma de agua, lo que comúnmente llamamos mojarla. Tal como vimos en nuestro experimento, esta adherencia se debe, sin embargo, a la fuerza electromagnética, fuerzas de cohesión y adhesión, y no a la gravedad, ya que la fuerza resultante, dadas las masas, es insignificante. Sin embargo, si siguiéramos el mismo argumento falaz de Oliver, dado que en el mundo real sí se observa una adherencia de agua a una pelota giratoria, ¿qué razón tenemos para creer que la Tierra no puede ser redonda, girar y contener agua en la mayor parte de su superficie? La conclusión que da Oliver es que es imposible que la Tierra sea una bola, y hace referencia a una imagen en donde supuestamente se observa la fantasía del globo que presupone unas imposibilidades físicas que jamás han sido observadas en el mundo real. Otra vez el mundo real. Pero bueno, es que su fina lógica le hace pensar que si la Tierra es plana, entonces no se adhiere el agua a las esferas. Como no se adhiere el agua a las esferas, la Tierra es plana. Ahora bien, según Oliver, publicó el tweet para ver si alguien dedicado al mundo de la ciencia podía refutar o contestar a su argumento, ya que a día de hoy sigue sin haber ningún tipo de refutación. Preguntémonos un poco, ¿acaso no puede contestar o rebatir a alguien que no se dedique al mundo de la ciencia? ¿Deja una verdad de ser verdad solo porque quien la enuncia no tiene autoridad en la materia? Además, como nadie ha contestado el argumento no tiene refutación válida, según él. Es decir, el que calla otorga. Y vale, tal vez yo no sea un hombre de ciencia, no al menos de las ciencias físicas, pero como Oliver habla de ningún tipo de refutación, da pie para que entre nuestra refutación mágica y, por lo tanto, se derrumbe su argumento.
Y ahora viene la parte estelar. Esta es la parte en donde algún despistado menciona a la gravedad como refutación de las leyes de Oliver. ¿Qué acaso nadie se da cuenta de que los terraplanistas no creen en la gravedad porque para ellos es un comodín mágico? Pero no culpemos a nadie. Lo que sucede es que a la gente le importa un bledo entender ciertas cuestiones, al menos hasta un punto razonable, con tal de que la realidad encaje con la conveniencia del propio discurso. Por eso, para los oliverianos, la gravedad es un comodín mágico utilizado para explicar ciertos fenómenos, y por ello también les basta poner cualquier fragmento en donde un tipo hable de la gravedad y diga que no sabe qué es la gravedad. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to us things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. Sin embargo, aquí hay una descontextualización muy socorrida por quienes gustan de manipular la información. El episodio del que está sacado este segmento fue copresentado por Leighton Lord, comediante estandopera. El formato es el siguiente. Leighton tiene preguntas recopiladas desde redes sociales acerca de la gravedad y, sin que DeGrasse tenga conocimiento previo de las mismas, las va haciendo. La primera pregunta, que es una muy frecuente entre las recibidas, es ¿qué es la gravedad? Y DeGrasse contesta en tono de broma que no sabe. Enseguida, habla de las cosas que sí se saben sobre la gravedad, puntualizando que lo que se desconoce es la naturaleza de la misma, no sus efectos. Inmediatamente después del corte, convenientemente hecho por la ciencia terraplanista, dice, Einstein, en una respuesta einsteiniana, diría que la gravedad es una curvatura en el espacio y el tiempo, y los objetos seguirían la curvatura del espacio-tiempo, y nosotros interpretamos eso como la fuerza de gravedad. Esa es probablemente la mejor respuesta que puedo dar a la pregunta ¿qué es la gravedad? Según Oliver, hay un gran problema con esto, pues lo único observable atribuido a la gravedad es la aceleración vertical de los objetos y luego explica que, por ello, las cosas caen a una cierta velocidad. Esto no es totalmente cierto, ya que además de la aceleración vertical, observamos el movimiento de los cuerpos celestes describiendo órbitas alrededor de otros cuerpos. Por ejemplo, la Tierra en el caso de la Luna y el Sol en el caso de los planetas, la Tierra incluida. Asimismo, la velocidad no es lo mismo que aceleración. ¿Sabemos realmente lo que causa esta aceleración vertical? Oliver dice que nadie lo sabe. ¿De verdad eso comprueba que la gravedad no existe? El hecho de no saber la causa de la aceleración no hace que la interacción no suceda. Y esto es de tal forma cierto que las predicciones, es decir, las fórmulas derivadas de las leyes del movimiento y la ley de gravitación universal de Newton, se cumplen tanto en la aceleración vertical como en el movimiento de los cuerpos celestes. Aunque el decir que las cosas caen porque arriba es arriba y abajo es abajo te puedan salvar el día, no lo harán si quieres ir más allá para explicar muchos otros fenómenos del universo. Por otra parte, tanto la presión como el magnetismo son fenómenos ampliamente estudiados y, de ser la causa de la aceleración de los objetos, lo sabríamos desde hace mucho tiempo. En todo caso, habría sido un mejor ejemplo hablar de densidad y flotación. Aún así, el simple hecho del vuelo de un avión dejaría este argumento fuera de combate. Ahora, sobre lo de que la atracción entre cuerpos o masas nunca ha sido comprobada, ¿qué hay del experimento de Cavendish? A finales del siglo XVIII, Henry Cavendish diseñó y llevó a cabo un experimento con unas esferas de gran masa, sujetas por un brazo de torsión con el objetivo de calcular la densidad media de la Tierra, y para esto utilizó las fórmulas de Newton. Con este experimento no solo se observa la atracción entre dos masas, sino que se comprueba la validez de la ley de gravitación universal, y además de los datos recopilados de su experimento, se pudo obtener un valor para la constante de gravitación universal. Tal vez Oliver ignoraba la existencia de este experimento, pero eso se arregla con una buscadita en Google, ¿no? Luego, Oliver pregunta que si alguna vez se ha podido replicar el modelo de la Tierra esférica giratoria a menor escala en el mundo real. Para ello lo explica nuevamente en versión caricatura, pues lo muestra como una esfera giratoria con el agua pegada a su superficie. Para él, la respuesta es no, pues no se puede reproducir a pequeña escala en el mundo real. A partir de esto concluye que esto entra en conflicto directo con la ciencia y el método científico. Veamos.
En primer lugar, un modelo científico es la formulación conceptual, matemática o física de un fenómeno y que permite explicar, predecir, replicar uno o varios aspectos, no todos, del objeto de estudio. Al buen entender de Oliver, para que haya un modelo científico de la Tierra que compruebe o no su forma, hay que trabajar con juguetes, desechando ciertas variables fundamentales. Ya lo dije anteriormente, las leyes de la física no cambian, pero sí el resultado de las interacciones en función de la escala. Esto es debido a las magnitudes de las interacciones o fuerzas. De las 4 interacciones del universo, gravedad, electromagnetismo, interacción nuclear fuerte e interacción nuclear débil, la gravedad es la que tiene una magnitud menor y un mayor alcance. Las interacciones nucleares son las que tienen menor alcance, es decir, alcance subatómico. Esto provoca que, en función de la escala, prevalezca la fuerza electromagnética, escalas menores, o la fuerza gravitatoria, escalas mayores. Este fenómeno se puede observar en los insectos, capaces de reposar encima de una superficie de agua, ya que la fuerza debida a la aceleración gravitatoria es mucho menor a la tensión superficial del agua, que es un efecto de la interacción electromagnética de las moléculas en la superficie. En segundo lugar, la reproducibilidad requeriría modificar la magnitud de las interacciones, no solo los tamaños. Si solo se modifican algunos parámetros, no es lógico esperar que los resultados sean idénticos. Esto sin considerar que el experimento se haría cerca de la Tierra, cuya masa, al ser mayor, ejercería una fuerza de atracción que impediría obtener resultados adecuados. Ahora toca el turno a la invocación de las definiciones, y habría que preguntarnos por qué la gente tiende a dar autoridad a las definiciones del diccionario cuando se trata de analizar la realidad. ¿Es que acaso el lenguaje crea la realidad? Sobre esto hay un interesante debate que algún día trataremos, pero por ahora queda la duda de si Oliver cree honestamente que un diccionario que recopila definiciones arbitrarias de conceptos en uso puede tener la última palabra a la hora de argumentar si la Tierra es plana o no. Pero veamos qué es lo que hace nuestro platívolo amigo para seguir el hilo de su razonamiento y ver a dónde nos lleva el jueguito de las palabras. Hace nuevamente una búsqueda en el poderoso señor dador de inteligencia Google y dice: rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Esta definición es del diccionario de Oxford. En cambio, la definición de la Real Academia es conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Contrastando las definiciones, la primera gran diferencia está en los métodos de obtención del conocimiento, obtenidos mediante la observación y la experimentación, versus obtenidos mediante la observación y el razonamiento. El punto siguiente en la definición de Oxford es radicalmente distinto de la definición de la RAE. En la primera, los principios y leyes, se supone, preceden a la obtención, mientras que en la segunda queda claro que esos principios y leyes son el resultado del análisis del conocimiento obtenido. Luego va en busca del método científico y dice que es un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento. De la definición de Wikipedia, Oliver resalta que los pilares que sostienen al método científico son la reproducibilidad y la refutabilidad. De esta manera, luego pasa a decir que la reproducibilidad implica la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Y luego pregunta: ¿podemos reproducir el modelo de tierra esférica giratoria con el agua pegada a su superficie en el mundo real? ¿Y qué creen que contesta? Pues que no, porque así lo ha dicho y lo ha repetido ad nauseam. Contra el modelo, contra la atracción de masas, contra la reproductibilidad del agua pegada a una esfera y el experimento de la pelota mojada. O sea que ya nos quedó claro, como su afirmación se ha repetido hasta el infinito, tendrá que ser cierto,
¿Cómo no? Sobre el método científico, lo que no toma en cuenta convenientemente es que en la propia Wikipedia se señala que el método científico ha sido utilizado de diferentes modos a lo largo de la historia y que para el uso de la palabra en entornos técnicos actuales hay que consultar la entrada de investigación. Qué raro que no haya visto esta parte, ¿no? Finalmente, cabe aclarar que no todas las ciencias funcionan así como lo cita Oliver, y por lo tanto, su argumento carece de valor para una conclusión derivada de una definición de método científico. De hecho, en la misma entrada se proponen como ejemplos la vulcanología, la astronomía y la física teórica. Además, hay otras en las que no aplica, como las ciencias sociales y humanas. Con esto tenemos que, o bien a Oliver le dio pereza seguir leyendo, o bien ha sesgado la información a su favor. ¿Que cómo es posible, se pregunta Oliver, que la comunidad científica haya adoptado este modelo teórico como si fuera algo real? ¿Es una creencia o una teoría validada? Bueno, pues aquí hay unas cuantas respuestas, amigo Platíbolo, porque se han realizado observaciones, como en el experimento de Eratóstenes, que permiten incluso calcular el radio de la Tierra, porque los modelos matemáticos realizados permiten la predicción de fenómenos, y porque el modelo heliocéntrico resuelve de una forma más simple el movimiento de los cuerpos celestes, es decir, que las explicaciones más sencillas suelen ser las más acertadas. Luego, el Platíbolo sujeto dice que hemos creído que la Tierra es esférica a partir de las imágenes de la NASA, pero lo que no sabe nuestro abogado millennial es que antes de ser capaces de salir al espacio exterior, ya se daba por hecho que la Tierra es esférica. La ciencia permite sintetizar conocimiento, no todo está dado por la observación directa. Además del movimiento de planetas y satélites naturales, lo que permitió a Newton dar con la teoría de la gravitación universal, claro que apoyándose en hombros de gigantes como Galileo o Kepler, son las anomalías en el movimiento, las cuales tenían su explicación en la interacción gravitatoria entre planetas, no solo con el Sol. Oliver nos tacha de pobres porque cree que como ciudadanos no tenemos la capacidad para salir de la Tierra. Pues ¿qué te crees que es fácil cobrar en efectivo los cheques con los que nos paga la NASA? Ningún banco tiene tanto dinero, así que te proponemos pagarte un viaje a las aguas de arriba para que tú mismo compruebes tu teoría de la Tierra plana. Luego ya nos platicas cómo te fue. Mientras tanto, les contaré que viendo imágenes de la Tierra esférica, inexplicablemente me han dado ganas de ir por unas palomitas de maíz y una Coca-Cola. ¿De qué les hablaba? Bueno, pues resulta que hay un video que le envió un suscriptor que decidió grabar el mar mientras viajaba en avión. Según se observa, la superficie del mar forma un plano horizontal durante todo el viaje. Sobre esto no hay mucho que decir. La línea del horizonte no es un trazo fino y definido, sino una transición. La curvatura a la altura de un avión es mínima, menos de 1 grado. La combinación de los dos fenómenos impiden comprobar una línea curva y cuando se logra ver un poco la curvatura, siempre recurren al argumento de la distorsión óptica. Por supuesto, su ciencia tiene algunos límites, puesto que no le da validez al mapa de Gleason, porque según él tiene bastante incoherencia y fallos. Pues déjenme decirles que hasta ahora el mapa discursivo de nuestro Platívolo amigo no está muy limpio que digamos. Entonces yo le preguntaría a Oliver, ¿cuál es el mapa que considera correcto y mediante el cual podré convencerme de que la Tierra no es redonda? Yo particularmente creo que la necesidad de estar buscando un mapa que sí funcione para los propósitos de la Tierra plana es evidencia de lo complejo que resulta tratar de ajustar los hechos a la teoría. La cartografía es una técnica antigua y, si de ficciones se trata, de uno de los libros de Sherlock Holmes podemos decir que es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente, uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías, en lugar de encajar las teorías en los hechos. Creo que ya es momento de concluir con esta masacre. No vaya a ser que YouTube me censure el video por tanta violencia o me vayan a mandar a Pornhub. Bastaría citar las ilustres palabras de nuestro maniqueo amigo donde dice que si ya hemos visto que el modelo esférico giratorio es físicamente imposible, entonces necesariamente el modelo correcto debe ser otro. ¿Cuál será ese modelo? ¿O es que acaso tenemos que soportar la letanía del mundo real? Oremos. Y en el mundo real, unas imposibilidades físicas que jamás han sido observadas en el mundo real, que nunca ha sido observado en el mundo real, a menor escala en el mundo real, que están admitiendo que en el mundo real no podemos observar este fenómeno. En el mundo real, de nuevo en el mundo real donde vivimos, en el mundo real. Amén. Oliver tiene razón en algo,
pero eso mismo, bien aplicado, sería un knockout a su discurso. Hay que utilizar el pensamiento crítico para romper la programación de la Matrix. Esa Matrix no es otra cosa que la manipulación de la realidad que muchos utilizan con cualquier fin. En este caso, no es que sea malo o perjudicial que creas que la Tierra es plana. Lo malo es que, con poco sentido crítico, te creas cualquier basura y en una de esas termines siendo manipulado en aras de los intereses de alguien a quien no le importas en absoluto. Así que debo corregir lo que he dicho al principio. Ya tenemos desmontado el discurso de un genio de la retórica retorcida, de la cual, como sabemos, se usa en todas partes para manipular la realidad a nuestra conveniencia. Por esto mismo, le recomiendo a toda la congregación oliveriana para el fin de las bolas que se consiga otro líder espiritual y que, de paso, se cambien el nombre si quieren seguir adelante. Asimismo, exhorto a Oliver Ibáñez que, si quiere seguir con su juego, busque formas más convincentes de exponer sus teorías, a menos que quiera tomar al público que le cree por unas cándidas ovejas. Si eres nuevo en este canal, que debe serlo porque lo acabamos de empezar, suscríbete, ya que seguiremos hablando sobre estos temas y, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo video.